De uso sin conciencia a regeneración. Esta es una transformación que duró 100 años, sí. La premisa era producir azúcar. Allí comenzaron sin ninguna conciencia de todos los otros aspectos sociales y ambientales. A partir del caminar, del producir, empezaron a entender esta integración vital y empezaron a hacer la transformación que hoy los deja muy bien parados frente a la crisis climática. En 1976, esta empresa decide donar 76.000 hectáreas a la zona de parques nacionales. En Ledesma hemos cumplido 116 años, o sea, es una empresa de fondos nacionales de mucha antigüedad. Ledesma nació acá, norte argentino, en aquella época sin tantos recursos en la región, digamos. Tuvo que desarrollar los empleados, clientes, proveedores. No había camino, no había rutas como hay ahora. Ledesma se fue transformando. En la década del 60, Ledesma empieza a fabricar papel, digamos, o sea, instala una planta para fabricar papel a partir de su materia prima, la caña de azúcar. De uso sin conciencia a regeneración. Esta fue una transformación que duró 100 años, sigue. Esta historia comienza en 1918, cuando la premisa era producir azúcar. Allí comenzaron sin ninguna conciencia de todos los otros aspectos sociales y ambientales. A partir del caminar, del producir, empezaron a entender esta integración vital y empezaron a hacer la transformación que hoy los deja muy bien parados frente a la crisis climática. Ellos aprendieron cómo el integrar la producción con los ecosistemas lindantes, con las yungas, que son uno de los más biodiversos de la Argentina, esos ecosistemas que hay que preservar, porque de verdad nos generan muchos beneficios ecosistémicos, y esto lo fueron aprendiendo a lo largo de estos cambios que fueron haciendo. Fue por necesidad y entendieron que ese era el camino. Vamos a descubrir en este podcast cómo una empresa que tiene más de 100 años aprendió a ser sustentable, y esto los para muy bien frente a la crisis climática y a los nuevos negocios verdes. La expansión de los procesos productivos amenazaba a los ecosistemas. No hace tanto tiempo, y en algunos casos todavía lo sigue haciendo. En 1976, esta empresa decide donar 76.000 hectáreas a la zona de parques nacionales. Y ahí se funda el Parque Calilegua, el parque de yungas, que protege este ecosistema que es uno de los más biodiversos de la Argentina. Esto no solo preserva la biodiversidad, sino también preserva las cuencas hídricas. La producción agrícola sabemos que necesita vitalmente de estas cuencas. Por eso, empezar a entender los procesos productivos como parte de todo el ecosistema y preservar esos ecosistemas que preservan nuestra producción es este win-win que tienen que ir logrando todas las empresas, todas las producciones que hacemos. Es esta búsqueda de economía circular y regenerativa que acompaña el proceso natural y que se integra dentro de esos procesos naturales, entendiendo cuáles son los límites de producción. Por eso estuvimos hablando con Arturo. Él es jefe de medio ambiente de Ledesma, pero además es habitante desde sus 3 años que está ahí viviendo. Lo palpó desde muy pequeño, conoció el cañaveral desde ahí, desde que comenzó su vida, y hoy quiere ser parte de la transformación de ese proceso productivo a cada día más sustentable. Arturo Blanco Mazzani, jefe de ambiente en Ledesma. Magíster en Gestión Ambiental, egresado de la Universidad Católica de Salta. Ingeniero zootecnista de la Universidad Nacional de Tucumán. Arturo cuenta con más de 15 años en esta empresa, centrando su gestión en la innovación y liderazgo en gestión medioambiental y desarrollo sustentable.
Bueno, Alejandra, gracias por la invitación y un gusto también volver a encontrarnos. En base a esta pregunta, la transformación, hablando un poquito de la historia de Ledesma, hemos cumplido 116 años, o sea, es una empresa de fondos nacionales de mucha antigüedad. Ledesma nació acá, norte argentino, en aquella época sin tantos recursos en la región, digamos. Tuvo que desarrollar los empleados, clientes, proveedores, se trajo tecnología de otros países. No había caminos, no había rutas como hay ahora. O sea, se arrancó de tensión bastante. Obviamente, temas ambientales en esa época no sonaban, digamos. Todo estaba muy vinculado a la economía y el desarrollo. Claro, el desarrollo era tirar todo para construir nuevo, ¿no? Inclusive temas sociales cambiaron muchísimo, digamos. Y bueno, Ledesma se fue transformando en base a la misma transformación de la Argentina, digamos, de esto de los temas sociales. En la década del 60 empieza a fabricar papel, digamos, o sea, instala una planta para fabricar papel a partir de su materia prima, la caña de azúcar, a partir de la fibra. Hasta ese momento estaba la azucarera, pues se producía azúcar, alcohol, con la fibra de caña. Para poder producir papel necesitaba en ese momento que pase el gasoducto por aquí. Bueno, justo va de la mano de la instalación del gasoducto norandino acá en la región. Eso también permitió que la energía que necesitaba Ledesma, que iba a sustituir de la fibra que antes producía energía, esa fibra para producir papel, que es más o menos el 50% de la fibra de caña, tenía que sustituir esa energía para seguir alimentando nuevos procesos, digamos. Así que a través de este desarrollo nace la papelera, también todo un desafío, porque en ese momento no había muchas empresas, te diría que era una de las pocas que producían a nivel mundial papel a partir de la fibra de caña. Claro, el papel viene a partir de fibra de árboles, digamos. Claro. Entonces, bueno, eran todos desafíos, no se arrancó, digamos, de la manera que uno quería, o sea, hubo muchos altibajos hasta que se consolidó el negocio y después fue todo un éxito, como es ahora. Pues bueno, en la década del 70, antes que aparezca el tema ambiental acá en la Argentina, y ni siquiera todavía estaba mencionado en la Constitución, como fue Ledesma hace la donación de 76.000 crear el Parque Nacional Carillegua, que bueno, vos lo conociste aquí. Un área protegida, una de las áreas más grandes que se generó a través de la donación de un privado. En ese momento colindamos nuestros campos, nuestra producción colinda, y acá tiene 100.000 hectáreas de áreas protegidas vinculadas a... Eso también fue un hito ambiental, digamos. Viene la necesidad de pensar los servicios ambientales a ese sector, a la parte productiva, digamos, la parte de yungas. De ahí nace el agua que utiliza Ledesma para el riego de sus cañaverales y de sus frutales, además de todos los servicios ambientales que conocemos. ¿Sabías que los cañaverales también pueden ser aliados estratégicos de estas yungas? Eso es lo que se proponen día a día, mejorando estos procesos productivos. Encontraron que los cañaverales también tenían visita de esta biodiversidad del parque. Encontraron que también podían ser parte de ese proceso natural. Y no solo eso, sino también que siendo parte estas yungas del cañaveral, ayudaban a que la producción mejore. Ellos entendieron que la agricultura regenerativa era parte del ADN de la empresa e incluso ellos aplicaron muchas técnicas de agricultura regenerativa antes de que se empezara a hablar de ella. Siguiendo un poco la línea esta de tiempo y de transformaciones, en el año 2002 la UNESCO declara un área protegida acá de yungas como reserva de biosfera, que son 1.350.000 hectáreas. Esa reserva de biosfera incluye el Parque Nacional Carillegua y el área protegida de Ledesma. Es un sector muy importante que protege uno de los ambientes más importantes de la Argentina, digamos, porque la selva de yungas y la selva
selva misionera, representan el 2% de la superficie del territorio argentino, pero contienen más del 50% de la biodiversidad de especies de flora, fauna y microorganismos, digamos, así que es súper importante. Esto pasa en el año 2002 y después Ledesma en el año 2004 presenta un plan de expansión de sus áreas productivas para producir más caña, vinculado a la demanda de bioetanol, digamos, que también surge a partir de ese año. Y en ese momento se genera un conflicto entre una ONG y ambientalista y la empresa Ledesma, y ahí nos ponemos en contacto con la Fundación Proyungas e inicia este vínculo positivo que tenemos actualmente, ya más de 20 años de vinculación con esta ONG, y ahí desarrollamos un plan de ordenamiento territorial del territorio de Ledesma, donde se incluye toda la superficie que Ledesma iba a proteger, que son las 100.000 hectáreas que hoy tenemos de bosques nativos protegidos, las nuevas áreas de expansión, que fueron 3.000 hectáreas en ese momento, y todo un estudio de impacto ambiental y un proyecto de monitoreo permanente. Y ahí nace, después de un tiempo, en el año 2009, el programa Paisaje Productivo Protegido, que llegó a demostrar, digamos, con tanta información que tenemos, más de 15 años de monitoreo, cómo esto que vos decís, digamos, cómo la producción es tan importante para proteger estos ambientes, digamos, de áreas protegidas, porque uno pone recursos de la producción para la... Que ahí se llaman en las empresas y en industrias, que es el valor económico, que a largo plazo siempre te da positivo, ¿no? Pero en el momento que uno tiene que, digamos, fondos para hacer esas inversiones, como que es difícil a veces defenderlo. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tuvieron en hacer? Sabemos la sostenibilidad, que uno tiene que estar mirando la parte económica, la parte social, la parte ambiental, es todo importante, es un todo, digamos, cuanto más equilibrado está, le permite a uno perdurar, digamos, no cualquiera llega a 116 años, digamos, no. Creo que si esto no se hubiera tomado en cuenta en ese momento con, bueno, todos los directivos visionarios de la época, no estaríamos acá donde estamos hoy. Hoy ya planteando nuevos negocios, nuevas estrategias, con mucho más requerimientos ambientales, con mucho más conocimiento también, porque no solo Ledesma fue aprendiendo, sino toda la sociedad. Así que, como decimos también, hablamos de la parte ambiental recién, cómo se fue desarrollando, pero Ledesma viene haciendo un trabajo enorme acá, incluso previo a todo esto que hablamos de la parte ambiental. ¿Por qué? Porque para poder montar esta empresa armó su propio barrio, digamos, su propio barrio, su propio club, su centro vecinal, fue armando como un pueblo alrededor de la industria. De hecho, yo vivo en una de las casas de este pueblo. Voy a ponerme ejemplo para que se pueda entender, digamos, porque yo me vine aquí desde muy chiquito, a los 3 años de edad, porque mi padre consiguió trabajo en esta empresa. Entonces yo hice el jardín aquí, el primario, el secundario, en escuelas que fueron fundadas, digamos, por la empresa Ledesma en aquellos años, la escuela Wolman, la escuela técnica, el FASTA, y bueno, con toda esta formación y esta vivencia aquí en el barrio Ledesma, donde éramos compañeros, todos íbamos al club a hacer distintas actividades, también un club que lo aporta a la empresa, digamos, para los trabajadores. Así que bueno, toda esa parte social súper importante. Bueno, después me fui a estudiar a Tucumán, soy ingeniero agrónomo y tuve la suerte de volver. ¿Alguna vez imaginaste estar en este puesto? Porque además también no, la verdad que no. Sé que te gusta mucho todo lo que es la fauna local, la fauna nativa, y que sos un férreo defensor de eso. Totalmente, ¿no? Sí. Nunca imaginé en este puesto, sí, por ahí volver a Ledesma, a través de mi profesión, pero bueno, yo después, cuando me invitan a volver a Ledesma, era para
justo también, tomando la historia del medio ambiente, en el año 2006 se crea el Departamento de Medio Ambiente acá en Ledesma, y Miguel Ulibarri, que lo deben haber conocido ustedes, el ingeniero agrónomo también Miguel Ulibarri, es quien va a la cabeza de ese departamento y empieza a desarrollar todo lo que hoy tenemos, y que después me tocó heredarlo a mí, digamos. En el año 2009 me invita Miguel a Ledesma a presentarme como candidato para un puesto de asistente de medio ambiente. Yo venía de la actividad agronómica. Le digo qué es eso, pero bueno. Bueno, él me cuenta todo, los desafíos, me pareció súper interesante. Ya llevo 15 años, bueno, primero fui asistente, ahora soy jefe de medio ambiente, o sea, tengo el cargo que él tenía en ese momento. Aprendí muchísimo, después me especialicé, tengo una maestría en gestión ambiental. Bueno, obviamente hice cursos de ISO 14000, de medio ambiente, un montón de cursos sobre temas ambientales para ir perfeccionándome. Pero la verdad lo que se aprende acá es una barbaridad, porque claro, Ledesma es un complejo agroindustrial formado por muchos negocios, Claro, desde la producción primaria, producir caña de azúcar en 40.000 hectáreas de campo, frutales en 3.000 hectáreas de frutales. Eso después lo industrializás, lo transformás en azúcar, alcohol, bioetanol, en energía. Bueno, después la parte de fruta, tenemos jugo, aceites esenciales, fruta fresca. Tenés en todo eso un montón de aspectos ambientales, tocas prácticamente todo lo que yo después estudié como magíster en medio ambiente. Esa práctica me hizo, obviamente, complementar la práctica con la teoría, fue muy enriquecedor. Después, bueno, tenemos una materia importante de cumplimiento legal de la Argentina, tanto leyes nacionales, provinciales, todo lo que son acuerdos internacionales también. Bueno, el Acuerdo de París, un montón de otras cuestiones, y la verdad que es súper interesante, muy enriquecedor, digamos, y bueno, y toda la parte de biodiversidad, que es un mundo también, todo este trabajo que hacemos con la Fundación Proyungas, la verdad que hoy no me veo en otra área, digamos. Si yo te digo caña de azúcar, murciélagos y abejas, una tríada rara, ¿no? Pero muy necesaria. Estos tres amiguitos descubrieron que la sinergia entre unos y otros logran que esta biodiversidad se conecte con estas producciones de caña y logran que estos polinizadores mejoren el rendimiento de la producción. Unos con otros. Estos son servicios ecosistémicos. Esto es lo que hablamos todas las semanas desde No Me La Contés aquí por Sustentar TV. Esta sinergia que tenemos entre la naturaleza y nuestra vida. ¿Cómo los necesitamos? ¿Cómo estamos íntimamente relacionados? Ledesma primero depende de la naturaleza, o sea, 100%. O sea, nuestros productos, como decimos, nacen de la tierra. Caña de azúcar, producimos nuestra materia prima, frutales. La parte de fruta es más nueva que la parte de caña de azúcar, pero bueno, estos 116 años que decimos son 116 años de producir caña de azúcar. Imagínate que si uno no pensaría en el recurso natural en aquel momento, hoy no estaríamos produciendo nada, digamos. Entonces se trabajó siempre muy bien con el tema de los suelos, cómo regamos, se trabaja en curvas de niveles. O sea, todo lo que hoy llamamos prácticas regenerativas, que están de moda, se vienen aplicando hace años acá en la empresa Ledesma, y eso permitió que no solo sigamos produciendo caña de azúcar, sino fue aumentando la productividad de los campos a lo largo de los años. Antes, una hectárea de caña te producía 5 o 6 toneladas de azúcar por hectárea, hoy está produciendo entre 9 y 12 toneladas, digamos. Paremos ahí. O sea que podemos afirmar a ciencia cierta que ser sustentable es más rentable. Totalmente, siempre va de la mano. O sea, ese equilibrio que decimos siempre empuja la rentabilidad. De hecho, hoy las empresas que solo se preocupan en el económico no duran mucho tiempo, digamos. ¿Por qué? Porque van agotando sus recursos, la parte social en algún momento
no va a estar conforme, digamos. Entonces hay que cuidar todo, ese equilibrio es re importante. Y la verdad que el que lo pensó y lo diseñó la tiene clara, digamos, porque es así. Hay que estar equilibrados. Obviamente la parte económica manda, pero la parte social es súper importante porque es tu recurso humano, digamos, y después todo lo que está relacionado, ¿no?, a la productividad. En Ledesma trabajan 6.000 personas, digamos, muchos están vinculados acá al Libertador General San Martín, podríamos decir unos 5.000 habitantes, digamos, pero además podríamos decir unos 5.000 habitantes, digamos, pero además son 80.000, como dijimos recién, habitantes de Libertador General San Martín. Hay contratistas, proveedores, hay comerciantes, la parte municipio, y todos estamos relacionados y vinculados. Y acá sobre todo, que es un pueblo chico y nos conocemos todos. Es una retroalimentación, claramente. Totalmente, sí. Y bueno, y como decíamos, hoy pensamos en todas las partes interesadas, en la sociedad que nos vincula, digamos, en Libertador y los otros. No solo estamos acá en Libertador General San Martín, sino también estamos vinculados a otros pueblos, como por ejemplo, si venimos de sur a norte, en San Pedro el Piquete, que es un pueblo también de 10.000 habitantes, pero donde muchos trabajan también en Ledesma, en la parte de campo. Después acá tenemos Fraile Pintado, bueno, Libertador General San Martín, después Calilegua, después tenemos Caimancito, y más al norte el Talar. O sea, hay distintas poblaciones vinculadas a la producción de Ledesma, y además está en Salta, Citrus Salta, unos arriendos en Tucumán, en Buenos Aires está la parte agropecuaria, digamos, en Entre Ríos y en Buenos Aires. O sea, Ledesma es una empresa que tiene participación en distintas provincias y bueno, es muy importante, digamos, esa relación con la comunidad y el cuidado del medio ambiente. Somos INSAP, una firma de ingeniería y servicios ambientales aplicados. Diseño, construcción y operación de obras de ingeniería ambiental, como así también el tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos. Tenemos equipo, tenemos fe, creemos en nuestros sueños. En un mundo donde el 78% de los consumidores, según Nielsen, son los que prefieren marcas sustentables, en un mundo en donde, según la OCDE, para 2030 la bioeconomía generará una rentabilidad de 9.7 billones de dólares, se abre una ventana de oportunidad en estos negocios verdes, estos negocios que el proceso productivo tiene que entender como una revolución en la producción. La nueva revolución industrial no va a ser ni el petróleo ni el carbón, sino estos procesos productivos que como cadena de valor nutren nuestra tierra. Que esos procesos productivos entienden la integralidad de cuidar los espacios naturales y de integrar esta producción a esos espacios, en donde el residuo, en vez de ser un problema, termina siendo una solución que vale oro. Y todas esas empresas que entiendan esta nueva matriz de negocio van a ser las que dicten las nuevas leyes del mercado. Sí, esto ya está y no lo queremos ver del todo. Pero esto es como cuando negábamos la crisis climática. Hoy está y la sentimos. Sentimos sus embates. Ahora, podemos ser parte de esta solución y no quedarnos en el sillón siendo parte de los problemas. Cada elección, cada vez que vos decidís que esa marca va a ser la que comprás y la que no comprás, estás apostando a ese futuro. Te invito a ser parte de esto y también a sumarte como miembro de este canal de YouTube para que nosotros podamos seguir tomando toda esta información y contándotela. Pero también te invito a ser parte de nuestras redes sociales y si querés
de esta nueva alianza que hicimos con el Banco de Bosques. Estamos salvando un bosque chaqueño, estamos siendo parte de la regeneración de estos ecosistemas que son vitales para nuestra supervivencia. Seamos egoístas en este caso y empecemos a pensar en nosotros, porque pensar en nosotros también es pensar en la naturaleza. Somos parte de estos ecosistemas y tenemos que entenderlo. La economía no existe fuera de los ecosistemas. Tenemos que integrarlas. Te propongo que aprendas más, que sepas un poquito más, que hagas clic adelante de otro de los videos que te sugerimos, por ejemplo, el de bosques, que estuvo la semana pasada, en donde te mostramos la interrelación que hay entre el bosque y las ciudades a miles de kilómetros, cómo nos conectamos, cómo esto beneficia a nuestro bienestar y a nuestra calidad de vida. Gracias por estar ahí. Acordate que la sustentabilidad no es una moda, es una responsabilidad. Hasta la semana que viene, mis chulis verdes. Tengo tanto para contarles.